Me acuerdo también de esa frase de Tozer, cuando él dice que somos como niños jugando a las canicas con las perlas del Señor. Hay perlas del Señor. Todo lo que el Señor ha hecho, todo lo que el Señor está haciendo, cómo nos ha salvado, cómo trabaja en nosotros, son perlas, perlas. Y nosotros solamente somos niños que, plaf, Señor me salvó, plaf, me liberó, paf, como si no tuvieran valor, ¿verdad? Y necesitamos que Dios nos alumbre sobre todas estas cosas. También decía Tozer que un cristiano nunca debería perder su capacidad de asombro. Cuando un cristiano deja de asombrarse por lo que Dios ha hecho y está haciendo, cuando el cristiano pierde su capacidad de asombro, algo empieza a estar muy mal. Cada día yo tendría que asombrarme. ¿Por qué Dios ha hecho y está haciendo estas cosas? Asombrarme y llenarme de amor y de pasión hacia el Señor. Bueno, entonces el mensaje de hoy es caminando en el poder del Espíritu por medio de los dones del Espíritu. No pretende ser un estudio sobre los dones en sí. No me he sentido guiado en esta dirección. Pero obviamente vamos a hablar de los dones y de la necesidad que tenemos de ellos. En el Nuevo Testamento hay 3 listas de dones que desde luego no agotan todos los dones que el Señor tiene para nosotros, para servirle. Sin duda seguro que hay un montón de dones que el Señor ha puesto a disposición de su pueblo y que no están ahí, ¿verdad? Tenemos en Romanos una serie de dones preciosos. Ahí está el don de misericordia, que no significa que vas por ahí perdonando la vida a todo el mundo, ¿no? Algunos piensan que es eso el don de misericordia. El don de misericordia es esa compasión que Dios pone en ti, que viene de Él, por las necesidades, diría, prácticas de las personas. Cuando ves una persona enferma o con necesidad económica o cualquier tipo de necesidad práctica, algo te mueve para ayudar a esa persona, un don precioso. El don de servicio, hay hermanos que tienen este don de servicio, que siempre están con la mayor disposición para servir en cualquier cosa. Un montón de dones ahí en Romanos. También en Efesios encontramos otra lista de dones. Algunos lo llaman los dones del Hijo, porque se enfoca en el Hijo, en aquel que, llevando cautiva la cautividad, repartió dones para la edificación de la iglesia. Y luego están los dones del Espíritu, que aparecen listados en Corintios. Y es en Corintios y en estos dones donde vamos a estar meditando más en esta tarde. Vamos a 1 Corintios 12, versículo 31. Primera de Corintios 12, 31, que dice el texto: procurad, pues, los dones mejores. Procurad los dones mejores. Pablo nos está exhortando a buscar los dones. Bien, vamos a dividir el mensaje, creo que son 4 puntos. Primero vamos a hablar de las objeciones frente a los dones espirituales. ¿Por qué algunas personas no quieren buscar acerca de los dones espirituales? Objeciones. En el segundo punto vamos a hablar de estímulos para la búsqueda de los dones espirituales. En el tercer punto vamos a hablar brevemente, a vista de pájaro, una breve descripción de los dones del Espíritu que encontramos en Corintios 12. Y en el último punto hablaremos del uso correcto de los dones. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos con el punto número 1, objeciones a la búsqueda de los dones del Espíritu. Y tengo anotadas 3 objeciones. La primera objeción: los dones han cesado.
Han cesado, no hay ya tal cosa, entonces, bueno, pues no andes buscando lo que no existe. La mayoría de los cristianos evangélicos nos consideramos continuacionistas, es decir, la mayoría de los cristianos consideramos que los dones espirituales continúan, están para el servicio, para la edificación de la iglesia, no solamente aquellos que hemos crecido en ambientes pentecostales, sino que cada vez más bautistas y otros grupos denominacionales así entienden, así lo creen, que estos dones que tenemos aquí, preciosos, espectaculares, siguen vigentes, siguen a disposición del pueblo del Señor. Pero hay una minoría de hermanos, de siervos del Señor, de gente muy respetable, que considera que los dones cesaron, que después de la era apostólica ya no se mueven más. Y a estos hermanos se llaman cesacionistas. El cesacionismo tiene una doble pretendida base bíblica. No sé si tiene alguna base bíblica más, yo solamente conozco dos. Una doble base bíblica. En este mismo en el capítulo 13 de Corintios se dice, leemos del versículo 8 al 10, 13, 8, del 8 al 10, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces la interpretación cesacionista del texto es que los dones estaban disponibles hasta el cierre del canon. El cierre del canon es lo perfecto. Todavía Pablo, cuando estaba escribiendo esto, todavía no se había llegado a lo perfecto, es decir, a la completa, a la final, a la total revelación de Dios, y por lo tanto los dones eran todavía necesarios. Pero una vez que el canon se cierra, entonces se llega a lo perfecto, tenemos ya toda la completa revelación de Dios en esta tierra que necesitamos, y por lo tanto ya no necesitamos más los dones espirituales. Frente a esta interpretación, los continuacionistas entendemos que lo perfecto se refiere al estado eterno. Cuando llegamos al estado eterno, pues ahí ya efectivamente no hacen falta. ¿Para qué quieres un don de sanidad en el estado eterno? Todos estamos sanos. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? La segunda pretendida base bíblica para el cesacionismo se encuentra en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, leo los versículos 1 al 4. Hebreos 2, del 1 al 4. Bueno, podemos arrancar desde el 3. Hebreos 2, 3 dice, espero que estéis todos allí. Hebreos 2.3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, en referencia básicamente a los apóstoles y otros, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, con prodigios, con milagros, con repartimientos del Espíritu según su voluntad. Entonces la interpretación cesacionista del texto es la siguiente: las señales, los prodigios, los milagros, los repartimientos del Espíritu eran necesarios al comienzo de la era evangélica para confirmar el ministerio de los apóstoles y de esta manera validar su enseñanza y establecer el fundamento apostólico sobre el que se asienta la Iglesia. Una vez hecho esto, ya no hace falta que se manifiesten este tipo de dones, de operaciones, de señales del Espíritu. Bueno, hay una parte de verdad en esta interpretación. Es indudable que los milagros y manifestaciones del Espíritu eran muy importantes, muy necesarios para validar el mensaje apostólico. Sin esas señales, sin esas obras prodigiosas,
Es dudoso que el Evangelio se hubiera extendido como lo hizo. Hay una profusión y espectacularidad en los milagros, señales, dones en la era apostólica, como lo vemos en Hechos, que hoy raramente o difícilmente se ve. Pero eso no puede significar de ninguna manera que todas esas cosas han cesado, que solamente era para sellar el testimonio apostólico y que ya no hacen falta. El texto no lo insinúa por ningún sitio. Bien, hasta donde yo sé, que tampoco he investigado mucho el tema, hasta donde yo sé, esta es la base bíblica para el cesacionismo, que es una base bien débil. Así que el cesacionismo tiene dos problemas. Uno, tiene una base bíblica endeble, y el segundo problema que tiene es el testimonio de la historia. La historia eclesiástica testifica sin fisuras de la continuidad de los dones del Espíritu Santo. Desde Ireneo de Lyon, ¿verdad? Algunos piensan que esto comenzó en Azusa y ese tipo de cosas, cuando surge el movimiento pentecostal y tal, pero esto comienza desde Ireneo de Lyon. Ireneo de Lyon en sus escritos ya habla de las personas que profetizaban, que hablaban lenguas, las sanidades que se veían en su congregación. Desde Ireneo de Lyon hasta la experiencia que muchos de nosotros hemos tenido, vemos una continuidad histórica irrefutable. Para los cesacionistas, todas estas supuestas manifestaciones del Espíritu no son sino o bien manifestaciones de la carne o, en el peor de los casos, manifestaciones demoníacas. Por lo tanto, el cesacionismo se encuentra en la gravísima tesitura de tener que tildar o bien de histéricos desequilibrados o de algo peor a las personas que afirmamos haber disfrutado algunos de los dones del Espíritu Santo por la gracia y por la misericordia del Señor. Muchas veces me he maliciado con la idea de que el cesacionismo es una postura que se adopta por comodidad. Y de hecho en las iglesias hay mucho cesacionista práctico, que en la teoría sí creen, pero viven como si los dones hubieran cesado, porque es lo más cómodo, Si soy continuacionista, si yo creo que los dones del Espíritu siguen vigentes en disposición para la iglesia, si yo soy continuacionista, tengo dos problemas. Uno, tengo la obligación de buscar esos dones. Y dos, tengo la obligación de juzgarlos. Si esas manifestaciones, esos dones o supuestos dones son del Espíritu o no. Entonces tengo un doble problema, tengo que buscar y tengo que juzgar. Si soy cesacionista, me quito de un plumazo todo el problema. ¿Sí? Los dones no existen y Santas Pascuas. Si alguien aduce que habla en lenguas en la iglesia, se le amonesta. Si sigue hablando en lenguas, se le pone en disciplina. Y si persiste en hablar en lenguas, se le echa. Y aquí paz y después gloria. Entonces el cesacionismo me parece, número uno, bíblicamente endeble, número dos, históricamente inconsistente, y número tres, eclesialmente injusto con sus consiervos continuacionistas a quienes retrata como histéricos o como algo peor. Bien, entonces esto es el primer argumento en contra de los dones del Espíritu, de buscar los dones del Espíritu. Segundo argumento en contra de buscar los dones del Espíritu. Vamos otra vez a 1 Corintios 12. Primera de Corintios 12, último versículo, última frase. Primera de Corintios 12, último versículo, última frase, o leemos el versículo entero, dice: procurad los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún
más excelente. ¿Qué camino aún más excelente? El camino del amor. A continuación, Pablo empieza a hablar de la preeminencia del amor. Entonces, el argumento es muy sencillo, dado que el amor es un camino más excelente, eso es lo que importa. Eso es lo que importa. No tenemos necesidad de andar buscando los dones del Espíritu, porque hay un camino mucho más excelente que es el camino del amor. Bien, sin duda, el amor es más importante que los dones, sin ninguna duda. El amor es una parte del fruto del Espíritu Santo y sin duda que el fruto es más importante porque el fruto manifiesta quién realmente soy yo, si estoy creciendo o no en semejanza a Cristo. El Señor nunca dijo, y esto es muy importante, el Señor nunca dijo por sus dones los conoceréis. ¿Nunca dijo esto? Él dijo por sus frutos, el fruto de vida, el carácter cristiano, este tipo de cosas. Sin embargo, Pablo aquí no dice en ningún momento, y de hecho lo vamos a ver, no dice en ningún momento que no hay que buscar los dones. No lo está diciendo en ningún momento, simplemente está diciendo que hay algo superior. Entonces, ¿qué ocurría en la iglesia de Corinto? En la iglesia de Corinto todos estaban muy envanecidos porque había un montón de dones del Espíritu moviéndose en la iglesia y estaban muy envanecidos. Sin embargo, era una iglesia muy deficitaria en amor. Se estaban tratando muy mal los unos a los otros. Cualquier tipo de problema que tenían entre ellos se denunciaban públicamente ante las autoridades sin intentar resolverlo entre ellos. Cuando hacían las fiestas ágape, las fiestas de amor, entonces el que tenía mucha pasta se llevaba su comilona, venía el pobretón que casi no tenía para comer y el otro se lo comía todo antes de que viniera el pobre para no compartir nada con él, etc. Aparte de lo mal que trataban al propio apóstol Pablo. Y Pablo dice, estáis envanecidos con vuestros dones y hay una cosa mejor, superior, que es el amor, que no tenéis nada. Que no tenéis nada. Pero en ningún momento está diciendo que no hay que buscar los dones, simplemente que hay un camino mejor. Y por supuesto esto nos lleva a subrayar que el carácter es más importante que el don. En la iglesia hay personas muy dotadas, en las iglesias hay personas con muchos dones de todo tipo, hay personas dotadas por Dios de una manera espectacular, pero sin carácter de Cristo. Y eso es un desastre. Tengo un hermano en la iglesia muy dotado por el Señor, muy capaz. Una persona que por sus dones, por sus capacidades, tranquilamente podría estar en el cuerpo pastoral de la iglesia, tranquilamente. Pero no tiene carácter. Carácter de Cristo es lo primero. Pero eso no significa que no busquemos los dones. La tercera objeción y última que menciono hacia los dones es la siguiente, y quizá es una de las más comunes, de las más populares, sobre todo aquellos que nos hemos criado en círculos pentecostales o más o menos pentecostales, y es la siguiente: la búsqueda de los dones lleva finalmente a todo tipo de excesos. La búsqueda de los dones lleva a todo tipo de excesos. Entonces, no, gracias, no quiero saber de eso. Todos aquellos que hemos crecido en un entorno pentecostal, y yo pues no he crecido en otro entorno, toda la vida, bueno, cuando he estudiado he estado entre bautistas, cuando estuve en Zaragoza y en otros sitios, pero bueno, siempre estuve en la misma iglesia, una iglesia pentecostal. Entonces, todos aquellos que nos hemos criado en entornos muy pentecostales hemos experimentado dos cosas. Todos los que nos hemos movido en trasfondos pentecostales seguro hemos experimentado dos cosas. Una, un gran gozo ante las manifestaciones genuinas del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo se mueve o empieza a operar, es un disfrute y es un deleite. Recuerdo perfectamente cuando el gozo, cuando el Señor me bautizó o me llenó por primera vez con su Espíritu, lo recuerdo perfectamente. Recuerdo a mi mamá también cuando el Señor le visitó, el precioso toque del Espíritu que tuvo mi madre. Recuerdo en cultos donde el Señor se movía de una manera espectacular, las famosas caídas, no los circos,
que te empujan y te hacen una llave de judo hasta que te tiran, ¿verdad? No, cuando la gente de verdad por el poder del Espíritu cae al suelo. He visto estas cosas, he visto el don de ciencia, hablaré luego del don de ciencia, el don de ciencia manifestarse de una manera insólita, espectacular. Entonces he experimentado un gran gozo con todas estas cosas y como pastor tengo mucho dolor, porque en mi propia iglesia ahora mismo poco estamos viendo de esto y tenemos mucha carga en el cuerpo pastoral por estas cosas. Entonces, por un lado, un gran gozo ante manifestaciones genuinas del Espíritu Santo, pero también todos hemos experimentado un gran hastío ante los abusos y las falsificaciones de los dones del Espíritu Santo en las iglesias. También hemos experimentado este hastío. De hecho, en mi iglesia en el 2014, cuando yo estaba como copastor, estaba a tiempo completo como copastor, tuvimos una división en la iglesia porque la iglesia se había convertido en un circo. Y entonces le dijimos al pastor, por ahí no seguimos. La iglesia no puede ser un circo. Venían esta gente, no sé si os han visitado, no nos han visitado, lo que os habéis perdido, esta gente que te viene alargando las piernas, ¿no? ¿Os han visitado? ¡Qué bien! ¡Qué bien! Un tal Johnny, te venía, ay, el mismo, hermana. Johnny, y él decía, yo no leo la Biblia, yo no oro, yo no lo necesito, y entonces yo decía, claro, normal que te llamas Johnny, yo ni leo, yo ni oro, yo ni nada. Bueno, la iglesia se convirtió en un circo y tuvimos una división muy dolorosa, porque nos plantamos los ancianos con el pastor, dijimos por ahí no seguimos, la iglesia no puede ser un circo. Entonces todos hemos experimentado esto, ¿verdad? Un gran gozo ante las manifestaciones genuinas del Espíritu Santo y también un gran hastío ante los abusos y falsificaciones. Así que uno puede decir, bueno, no quiero más con estas cosas. He tenido suficiente. Bueno, voy a ponerte una analogía. En números redondos, según las estadísticas, el año pasado hubo 1.000 muertos por accidentes de tráfico. 1.000 muertos por accidentes de tráfico. Y 5.000 heridos graves por accidentes de tráfico. Son cifras bastante aterradoras. Así que uno puede tener dos actitudes. Uno puede decir, bueno, yo no quiero saber nada de coches. Yo nunca voy a tener un coche, no quiero saber nada de montarme en un coche, voy a evitar todo lo posible montarme en un coche, no quiero saber nada de coches. Tú puedes tener esa actitud, pero en el mundo moderno sin coche vas a tener problemas. Pero puedes reaccionar así, en vista de las estadísticas, no quiero saber más de esto. O tú puedes decir, bueno, dado que ir en coche tiene sus riesgos, tiene sus peligros, voy a ser una persona prudente, voy a ser una persona cautelosa, voy a respetar los límites de velocidad, voy a llevar el cinturón de seguridad, voy a revisar el coche cuando voy a hacer un viaje largo, etcétera, etcétera, etcétera. Tú puedes tomar cualquiera de las dos posturas y parece más inteligente tomar la segunda postura. En vez de decir, bueno, no quiero saber de coches, decir, bueno, voy a ser cauteloso. Hermanos, con los dones del Espíritu Santo también podemos tomar esas dos actitudes. Uno puede decir, bueno, yo no quiero más de esto. Ya he visto algunas cosas que me han disgustado mucho, ya he visto algunos circos en las iglesias, no quiero saber más de esto. O uno puede decir, vamos a ser cautelosos, vamos a buscarlos, vamos a desearlos, vamos a orar al Señor, pero vamos a examinarlos, vamos a tener cuidado para que las cosas se hagan con orden, decentemente, y el Señor reciba gloria. Amén. Entonces, estas son las objeciones que se presentan con respecto a los dones. Número 1, los dones han cesado, algo que no es defendible ni con la Biblia ni con la historia. Número 2, el amor es más importante, así que no importan los dones. No, el amor es más importante, pero los dones sí importan. Número 3, los dones te llevan a excesos, no quiero saber nada de eso. No, lo que hay que hacer es ser cautelosos y buscar los dones. Bien, ahora vamos entonces al segundo punto, estímulos para buscar los dones del Espíritu Santo. Vamos al primer capítulo de Primera de Corintios.
Primer capítulo de Primera de Corintios. Vamos a ir al versículo 4. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 4. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Aunque no tiene nada que ver con el tema, pero entre paréntesis, hermanos, siempre es un rasgo notable, precioso en Pablo, que él siempre encontraba un motivo para dar gracias a Dios por los hermanos. La iglesia en Corinto era un desastre. Y los propios corintios estaban tratando fatal a Pablo, acusándole de todo. Pero Pablo siempre podía encontrar un motivo para dar gracias a Dios por los hermanos. ¿Cómo estamos con esto? Nosotros normalmente hacemos al revés, ¿verdad? Siempre podemos encontrar un motivo para criticar al hermano. Al revés, ¿no? Sí, es muy majo, ama mucho al Señor, pero siempre vamos a encontrar al revés, un motivo para criticar al hermano. Hermanos, tenemos que tener esta actitud de dar gracias al Señor por los hermanos, con sus defectos, dar gracias al Señor por los hermanos, por la iglesia local en la que el Señor nos ha plantado, con sus defectos y limitaciones, como todas las iglesias, dando gracias al Señor por la iglesia, por los pastores de la iglesia, con todas sus limitaciones, como tenemos todos los pastores, dando gracias a Dios, dando gracias a Dios. Ayer lo decíamos, un rasgo de una persona que anda en la carne es que siempre va a encontrar un motivo de queja por todo. Una persona que anda en el Espíritu siempre va a encontrar un motivo de gratitud al Señor por todo. Así que Pablo da gracias al Señor por estos hermanos que eran un desastre, pero da gracias al Señor. Doy gracias a mi Dios siempre por la gracia de Dios que os fue dada, por la gracia. Entonces la pregunta es, ¿a qué gracia se está refiriendo Pablo aquí? Una lectura superficial, si tú lo lees rápidamente, si tú no te detienes mucho, instintivamente vas a pensar en la salvación. ¿En qué gracia vas a pensar? En la salvación. Pablo está dando gracias por la gracia manifestada en la vida de los corintios en la salvación. Pues no es eso lo que está en el contexto. ¿Qué es lo que está en el contexto? Mira el versículo 7. De tal manera que nada os falta en ningún don. Aquí en contexto, gracia, la gracia de Dios manifestada entre los corintios no se refiere a la salvación, se refiere a los dones del Espíritu Santo que el Señor había derramado en la iglesia. El comentario William MacDonald, nada sospechoso de pentecostalismo, William MacDonald de Asambleas de Hermanos. William MacDonald dice, la manera particular en que se manifestó la gracia de Dios a los corintios estuvo en ser ricamente dotados con dones del Espíritu Santo. Ricamente dotados con dones del Espíritu Santo. Versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Y de nuevo uno se pregunta, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que han sido enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia? Y entonces de nuevo de manera instintiva, pues tiendes a pensar en la palabra que eran ricos en cuanto a la palabra del Señor entre ellos, en cuanto al conocimiento del Señor, de su palabra, etcétera. Pero la verdad es que eso no está en contexto, ni está aquí en contexto, ni en el contexto general de las epístolas a los corintios, porque de hecho eran una iglesia bastante necia en cuanto a la palabra.
Pablo les tiene que decir varias veces, vosotros os creéis unos sabios, pero sois unos necios. Estáis mirando la sabiduría del mundo, estáis queriendo imitar la sabiduría del mundo y os estáis convirtiendo en unos necios. No era de la palabra de lo que podían presumir. Entonces, ¿en qué está pensando Pablo? De nuevo, está pensando en algunos de los dones del Espíritu de los que más adelante va a hablar. Ahora como que Pablo está introduciendo el tema. Parece que bajo la expresión toda palabra, habéis sido enriquecidos en toda palabra, parece que bajo esta expresión se refiere a los dones de expresión o comunicación, lenguas, interpretación de lenguas, profecía. Y parece que bajo la expresión toda ciencia se está refiriendo a dones de revelación, ciencia, sabiduría, discernimiento de espíritus. De nuevo, menciono el William MacDonald, nada pentecostal, asambleas de hermanos. Él dice, lo que posiblemente significa esta expresión es que los corintios habían recibido el don de lenguas, de interpretación y de ciencia hasta un punto extraordinario. Esto es la interpretación de este texto leído en contexto. De aquí extraemos varias aplicaciones prácticas muy importantes. 1. Las cosas que Dios da son intrínsecamente buenas al margen del uso que tú les des. Lo que Dios da, lo que viene de Dios, es bueno al margen del uso que tú le des. Los hermanos estaban usando mal los dones, estaban abusando de los dones. Pero Pablo no dice esto es una desgracia que Dios os haya dado esos dones. Mejor que no os hubiera dado nada para que andéis como estáis. Pablo dice es una gracia que Dios os haya dado estas cosas. Número 2, el hecho de que se cometan tanto abusos con las verdaderas manifestaciones de los dones como falsificaciones no puede ser una excusa para no buscarlos. Si los dones del Espíritu son una gracia, entonces hay que orar al Señor por esa gracia. Hay que orar al Señor por esa gracia. Si hay abusos y falsificaciones, entonces habrá que aprender a usarlos, habrá que aprender a juzgar, pero nunca será una solución menospreciar esa gracia. Si los dones son una gracia, no puede ser una solución menospreciarlo. 3. Los dones espirituales son parte de la riqueza que Dios tiene para nosotros. Está diciendo que en todo han sido enriquecidos. Y en contexto está hablando de los dones. Son parte de la riqueza que Dios tiene para nosotros. Dios quiere enriquecerte con dones espirituales y quiere enriquecer la iglesia con dones espirituales. Por eso menospreciar los dones implica no solo menospreciar una parte significativa de la gracia de Dios, sino también exponerme a pobreza espiritual. Y la cuarta aplicación es que a la luz de 1 Corintios 1 el cesacionismo es insostenible. Es impensable que el Espíritu Santo haya inspirado a Pablo a hablar de esta manera por los dones si a los dones les quedaba en un telediario. Hermanos, los dones espirituales son una expresión de la gracia de Dios y forman parte de las riquezas que Dios tiene para nosotros. No buscarlos, sea por indiferencia, sea por temor a los abusos, sea por una posición teológica que no está respaldada ni por la Biblia ni por la historia, es menospreciar parte de la gracia y parte de las riquezas que Dios tiene para la iglesia. ¿Amén? ¿Algún amén? Vale. Para saber que vamos bien.
Versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Bien, esta no es una buena traducción. Tengo aquí Reina Valera contemporánea y tengo también Nueva Versión Internacional. Yo no sé si, Xavi, tú tendrás ahí lo mismo, luego te paso. Pero bueno, eso es lo que dice la Bible Gateway, que dice la versión internacional. Vamos a ver. Reina Valera contemporánea traduce versículo 6 de la siguiente manera. Así, es decir, de esta manera, a través de estos dones, con este tipo de manifestaciones, así, el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Nueva Versión Internacional dice parecido. Así, sin coma, se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. Así, sin coma, con estas manifestaciones del Espíritu, así se ha confirmado nuestro testimonio acerca de Cristo. ¿Qué significa esta frase? ¿Qué significa? Entonces, de nuevo, William MacDonald dice, los dones, moviéndose en la congregación de Corinto, eran una confirmación de que realmente habían creído el testimonio del Evangelio acerca de Cristo. Habéis creído el testimonio de Cristo y como evidencia de que ha sido así, Dios os ha visitado con esta gracia. Ellos oyeron el testimonio acerca de Cristo, lo recibieron por fe y Dios testificó que ellos habían sido verdaderamente salvados, dándoles estos poderes milagrosos. Ahora, una nota a pie de página muy importante. La evidencia de que alguien es verdaderamente un cristiano, nuevamente se ve por el fruto, no por los dones del Espíritu. Se ve por el fruto, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Esto hay que dejarlo muy, muy, muy claro. Pero, Pablo aquí, específicamente aquí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, está diciendo que los dones manifestados en la congregación son una evidencia añadida de que ellos realmente habían creído en Cristo y habían recibido el testimonio del Evangelio. ¿Sí? ¿Lo vemos? Y termina esto diciendo, de tal manera que nada os falta en ningún don. ¿Ves que el contexto clarísimo está hablando de los dones? De tal manera que nada os falta en ningún don. Pablo concluye esta acción de gracias por la iglesia diciendo que estaba feliz, contento, agradecido al Señor porque nada les faltaba en ningún don. Estos dones del Espíritu habían sido derramados poderosamente en la iglesia. Bueno, yo nunca había leído esto así. Estamos en los estudios bíblicos de los jueves. Siempre intercalamos dos materias, intercalamos un libro de la Biblia y un tema. Entonces hemos empezado con 1 Corintios y cuando estuve estudiando el texto me quedé sorprendido, ¿no? Porque dije, caramba, 25 años como oveja en una iglesia pentecostal, 20 años como pastor en una iglesia pentecostal, nunca oí predicar esto. Nunca. Pero Pablo está haciendo esto, está diciendo a la iglesia, habéis sido enriquecidos de una manera extraordinaria con los dones del Espíritu Santo. Y yo doy gracias a Dios por eso. Hay que poner las cosas en orden. Y luego Pablo empieza capítulo 12, 13, 14 a poner las cosas en orden. Hay que poner las cosas en orden. Pero doy gracias a Dios que Él los ha visitado con esto. Así que, hermanos, este texto pone en evidencia la importancia de buscar los dones del Espíritu Santo. Si Pablo está dando gracias por esto, porque la iglesia había sido visitada de esta manera, entonces tenemos que orar, clamar para que el Señor también manifieste algo al menos de esta gracia entre nosotros, algo al menos de estos dones entre nosotros. El segundo argumento a favor de buscar los dones. Vamos al capítulo 12. Capítulo 12.
Bueno, ¿qué tal somos en matemáticas? Bueno, pues sabemos contar, ¿no? Podemos contar, ¿no? ¿Sí? Vale, vamos a contar, ¿vale? No vamos a contar ovejas. No creo que nadie se duerma. Vamos a contar, ¿de acuerdo? Versículo 31. 12:31. Procurad, pues, los dones mejores. Uno. Procurad los dones mejores. Procúralos. 1. Vamos a 14:1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Procurad. 2. Vamos 2, ¿no? ¿Vamos bien? 2. Procurad. 2. Versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Cuánto vamos? 3. Procurad. 3. Procurad. 3. Versículo 39. ¿Perdón? Del 14, capítulo 14, gracias hermana. 14:39. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Procurad. ¿Cuánto hemos contado? 4. Hermanos, en un espacio de 50 versículos, desde 12:31 hasta 14:40, en un espacio de 50 versículos, Pablo, bajo inspiración apostólica, está diciendo, procura los dones espirituales. Procúralos. Y por cierto, no se estaba dirigiendo a una iglesia en la que no se estaban manifestando. Se estaba dirigiendo a una iglesia donde ya se estaban manifestando. Y a pesar de eso, Pablo dice, procúralos 4 veces. Hermanos, cuando en la Escritura encontramos muy seguida una exhortación, es que es algo muy fuerte de parte del Señor. Muy fuerte de parte del Señor. 4 veces te está diciendo, procúralos. Sí, hay un camino más excelente, es el camino del amor. Si hablamos lenguas humanas, hablamos lenguas angélicas, tenemos toda la fe, tenemos toda la ciencia, todo el conocimiento, damos todo el dinero para los pobres, no tenemos amor, no somos nada. Y esto nos tiene que quedar claro, hay un camino más excelente, pero procura los dones. Procura los dones. En castellano aparece el mismo verbo, procura. En griego hay 2 verbos diferentes. En la primera y tercera mención hay un verbo. En la segunda y en la cuarta mención hay otro verbo. El verbo que aparece en la segunda y en la cuarta mención, en 14:1 y 14:39, el verbo que aparece allí significa literalmente arder. Arder. Tienes que arder en deseos por los dones espirituales. Arder, tener calor de sentimiento. Arde en deseos por los dones del Espíritu. Arde. Para que os hagáis una idea de la fuerza de esta palabra la usa Santiago. Cuando Santiago en el capítulo 4, él está diciendo, hay entre vosotros contiendas, peleas, celos, ardéis de envidia. Usa la misma palabra. ¿Sabes lo que es arder envidia, verdad? Ardes por tener lo que otro tiene. O ardes porque el otro no tenga lo que tú tampoco tienes. Como yo no lo tengo, tú tampoco. Sí, hermanos. Si has experimentado la envidia, es un fuego. Es un fuego. Ardes. Y Pablo dice, tienes que arder en deseos por los dones del Espíritu Santo. Dice Martin Lloyd-Jones en una cita de nuevo bastante dura, dice, si llegados a este punto, alguien dice que no está interesado en el don de lenguas, ni en los dones en general, entonces le diré que lo que quiero discutir con él no es el don de lenguas, sino su idea global de las Escrituras.
Cualquiera que deja a un lado ciertas porciones de la Escritura está cometiendo un pecado muy grave. La tarea de todos nosotros como cristianos es comprender la totalidad de la Biblia, y a menos que estemos haciendo un esfuerzo para conseguirlo, nuestro cristianismo será muy deficiente. Además de que probablemente estaremos apagando al Espíritu, queriendo seguir tranquilamente con nuestra clase de cristianismo formal, autocomplaciente y petulante. No tengo nada que decir al respecto, salvo advertir a tales personas que tendrán que aparecer delante del Señor en el juicio y dar cuentas acerca de sí mismos. Bastante duro, ¿no? Para no ser de asambleas de Dios, bastante duro. Pero lo que está enfatizando en esta cita es que es un pecado de omisión. Sabes que hay pecados de comisión y de omisión, ¿verdad? Es un pecado de omisión cuando digo, bueno, no me interesa el tema. Esto no va conmigo. No es una cosa que me preocupa, no es algo que me inquieta, no tengo muchas ganas, es un pecado de omisión. Y es un pecado de omisión grave. Muy bien, vamos al tercer punto. Una breve descripción de los dones del Espíritu Santo, muy breves. En cualquier caso, una vez más, hermano, hermana, yo te animo, quiero animarte, quiero exhortarte a que busques los dones, a que los procures, que los busques, que los procures. No puedes ser indiferente. Es algo que enriquece la iglesia, es algo que te enriquece a ti. Búscalos, deséalos, porque hay un mandato de parte del Señor a buscarlos. Y no puedes obviar ese mandato, no lo puedes obviar. Si tú crees en la vigencia de los dones, estás obligado a buscarlos. Tienes dos posibilidades. O dices, bueno, yo no creo en los dones, ya está. O si crees en los dones, estás obligado a buscarlos. No puedes tener una opción media. Bien, una breve descripción de los dones del Espíritu, tal y como se describen en 1 Corintios 12. A vuelo de pájaro no nos vamos a meter mucho. 1 Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad, 12, 4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. A este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bueno, estos 9 dones que aparecen aquí se suelen clasificar, o por lo menos yo estoy familiarizado con esta clasificación, se suelen clasificar en 3 grupos. Por un lado, los llamados dones de inspiración o comunicación. Dones de inspiración o de comunicación. Son el don de lenguas, el don de profecía y el don de interpretación de lenguas. El don de lenguas consiste en hablar por el Espíritu una lengua desconocida para tu propia edificación. Hay 2 variantes de este don de lenguas. Capítulo 13, versículo 1, 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Aquí está hablando del don de lenguas que se puede manifestar con lenguas humanas, es decir, Dios te puede dar este don y hablas una lengua desconocida, pero que pertenece a nuestra tierra. A eso se le llama xenolalia, o una lengua celestial, a eso se le llama glosolalia. Se suele hacer esa distinción, don de lenguas. Entonces es una visitación del Espíritu por el cual hablas en lenguas. El don de profecía en griego profeteia, del verbo profeteuo, pro antes de, femi, dar a conocer antes de. Entonces, el don de profecía también suele tener
dos variedades, lo que se llama profecía predictiva, cuando por el Espíritu se te da a conocer algo que va a ocurrir. Por ejemplo, Agabo. ¿Recuerdas Agabo en el libro de Hechos, cuando toma un cinto de Pablo y le ata y dice, así dice el Espíritu, que el dueño de este cinto será atado cuando llegue a Jerusalén? Entendemos que esto es un don de profecía predictiva. Y luego el don de profecía como un mensaje inspirado, habitualmente corto, para edificar, consolar y exhortar. Dice en 14:3, estoy siempre en 1 Corintios, ¿de acuerdo? 14:3, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces es una palabra inspirada por el Espíritu para edificar, consolar, exhortar. Algunos piensan que cuando Pedro se levanta en Pentecostés y empieza a hablar, que no está predicando, sino que hay un don de profecía en este sentido, manifestándose en él, exhortando, amonestando al pueblo. Y el don de interpretación, antes de pasar ahí, quiero leer en 14:4-5. 14:4-5. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. El que profetiza, edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. ¿Has leído lo que dice? Luego también Pablo va a aclarar que no todos hablan en lenguas. Esto es importante decirlo. Pero Pablo dice, yo querría que todos hablaseis en lenguas. Porque cuando hablas en lenguas te estás edificando. No sabes qué estás diciendo por el Espíritu, pero te estás edificando. Dice, yo querría, es mi deseo, que todos hablaseis en lenguas, más todavía que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, porque el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, el que profetiza está edificando a la iglesia. Pero Pablo está expresando este deseo de que la iglesia hable en lenguas y profetice. ¿Te acuerdas de Moisés? Cuando vienen donde Moisés y le dice, Moisés, hay por ahí 2 versos sueltos en el campamento que andan profetizando, diles que por favor se callen. ¿Recuerdas lo que dice Moisés? Ojalá todo el pueblo profetizara. Ojalá todo el pueblo profetizara. ¿Ves cómo la Escritura habla de estas cosas que nosotros como que las tenemos medio aparcadas? Y el último don de comunicación es el de interpretación de lenguas, mediante el cual por este don tú puedes entender lo que la persona está hablando. Hay alguien hablando en lenguas, en una lengua que tú no conoces, pero por el Espíritu te es revelado lo que esa persona está diciendo. Bien, el segundo grupo de dones son los dones que se llaman de revelación. De revelación se llaman así porque el Espíritu revela ciertas cosas escondidas, y ahí se englobarían el don de sabiduría, el don de ciencia y el don de discernimiento de espíritus. El don de sabiduría se interpreta o se entiende pues como eso, como una sabiduría especial, sobrenatural, que Dios te da en un momento dado para un consejo, para una predicación, para alguna cosa de este tipo. ¿Recuerdas Esteban en el capítulo 6 de Hechos? Él estaba hablando de Cristo, que Cristo es el Mesías prometido, largamente anunciado, pero que el pueblo una y otra vez había rechazado. Y entonces ahí están todos los del Sanedrín, enfrentándole, confrontándole. Dice la palabra que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con el que hablaba. Esteban no se había preparado el sermón. Hay que preparar los sermones. Pero a veces no tienes tiempo de preparar el sermón. No se lo había preparado, pero el Espíritu Santo vino con este don de sabiduría, pla, pla, pla. Y todos los eruditos ahí del concilio no le podían enfrentar. No podían resistirle. El don de ciencia, cuando el Espíritu te revela algo de alguien que de otra manera tú no puedes saber.
El don de ciencia se manifiesta, por ejemplo, en Hechos 5. ¿Recuerdas? Ananías y Zafira hacen ese trapicheo, ¿verdad? Pero el don de ciencia se manifiesta y Pedro dice, bueno, ¿por qué has mentido? ¿Por qué has mentido? Y estás diciendo que has vendido por esta cantidad cuando has vendido por la otra. El don de ciencia revelando cosas. Como os decía antes, este don de ciencia no lo he visto mucho, pero lo he visto en varias ocasiones y es una cosa espectacular. Cuando ves cómo Dios está revelando cosas que es del Espíritu, que de otra manera no se pueden saber. Yo recuerdo hace muchos años, estábamos en un retiro, yo estaba con las inscripciones, no recuerdo los detalles, no sé por qué ni por qué no, pero yo empecé a ser abrumado por pensamientos muy negativos. No sé qué pasó, qué no pasó, empecé a sentirme muy mal y pensamientos muy, muy negativos, muy tristes, de mucho desánimo, me empezaron a asaltar. No eran pensamientos pecaminosos, no estaba pensando en robar ningún banco ni nada, pero pensamientos muy, muy tristes y muy feos me empezaron a venir a la mente. Y bueno, empezamos el culto. Y el hermano que estaba predicando, el predicador invitado, que es una persona bastante conocida, esta persona está predicando, plan. El tipo como que se olvidó del sermón, como que aparcó por un instante el sermón, me miró y me dijo todo lo que yo había estado pensando y lo que el Señor pensaba al respecto de todo eso, cómo tenía que cambiar mi manera de pensar. Me empezó a hablar, me retrató por completo. No tenía ninguna posibilidad este hombre de saber lo que yo había pensado. Eran pensamientos en mi cabeza que yo no había hablado con nadie. Solamente estaban aquí, pero el Espíritu conocía. Y el Señor le reveló a este hombre y me empezó a ministrar de esta manera y me quedé estupefacto, pero fue de mucho consuelo para mí. Porque cuando estamos embargados de ese tipo de pensamientos, el Señor lo conoce. El Señor conoce nuestras angustias, conoce nuestras tristezas. Cuando dardos del diablo nos atacan, ¿verdad? Y el Señor nos quiere levantar y nos quiere consolar y nos quiere edificar. El don de discernimiento de espíritus es el tercer y último don de revelación, cuando el Espíritu nos revela qué tipo de... Parada técnica para beber agua. Revela qué tipo de espíritu está operando en algo o en alguien. Si es el Espíritu Santo, si es el espíritu humano o si es un espíritu demoníaco. ¿Recordáis el caso de aquella muchacha en Filipos, cuando Pablo y los suyos salían a evangelizar y esta muchacha salía y decía, ¡guau, estos son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación! Todo muy bíblico, ¿no? Por eso es tan importante este don, porque se te pueden colar en la iglesia personas que saben decir lo correcto, porque Satanás también sabe decir lo correcto. Satanás también sabe decir lo correcto. Y se te pueden colar estas personas para hacer un destrozo en la iglesia. Por eso es tan importante el don de discernimiento de espíritus, qué es lo que está operando ahí. Entonces, por el don de discernimiento, entonces Pablo discierne que eso no es el Espíritu de Dios, sino un espíritu demoníaco, y entonces lo expulsa. Dones de revelación. Y luego están los dones de poder, dones de sanidades, don de fe y don de hacer milagros. Dones de sanidades, pues es eso, dones de sanidades, no tiene mucho misterio. Llama la atención que está en plural, dones de sanidades, como dando a entender que quizás se puede manifestar en unos de una manera, en otros de otra manera, pero fíjate que no dice don de sanidad, sino dones de sanidades, como que puede haber distintos tipos de dones de sanidades operando en el pueblo del Señor. Don de fe es la convicción sobrenatural contra toda evidencia de que algo va a ocurrir. No hay ninguna evidencia, pero tienes esta convicción del Espíritu.
Elías le dice al rey, coge tu carro, vete rápido, porque va a venir una lluvia tremenda. Y se sube ahí al monte y le dice al siervo, dime qué ves. El siervo viene y dice, res de res, no veo nada. En catalán, nada de nada de nada. Nada veo. Pero había una convicción del Espíritu, de que una lluvia venía contra toda evidencia. Eso es un don de fe. Y don de hacer milagros. Es el obrar sobrenatural por el poder del Espíritu para hacer todo tipo de milagros, como por ejemplo cuando Pablo es mordido por la serpiente, se la sacude y nada le sucede. Bien, 3 notas al margen. 1. Aunque estudiamos a veces los dones de manera separada, pam, pero muchas veces están operando juntos. Es algo que los separamos, vamos a decir, académicamente para explicarlos, pero que a menudo operan juntos y no los podemos separar, ¿verdad? Cuando Pedro le mira al paralítico, le mira y le dice, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre del Señor, levántate y anda. ¿Eso qué es? ¿Es un don de sanidad? Sí, es un don de sanidad. ¿Pero qué es? ¿Es un don de fe? Es un don de fe. De repente una convicción inequívoca en Pedro de que ese hombre se iba a levantar. ¿Es un don de milagros? Es un don de milagros porque se iba a operar un milagro. Entonces muchas veces no puedes separarlo. Los separamos para explicarlos, pero muchas veces van juntos. Segunda aclaración, los dones los reparte el Señor como Él quiere. Como Él quiere. Yo puedo pedir, debo pedir los dones. Pablo enfatiza mucho las lenguas, la profecía. Puedo pedir esto u otros dones, pero es el Señor el que reparte como quiere. 12:11. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es una prerrogativa del Dios soberano dar un don o dar otro don. Yo puedo pedir y el Señor en su soberanía da una cosa u otra. Y también una tercera aclaración, ya la he mencionado, no todos hablan en lenguas. Como yo soy de trasfondo pentecostal y se insiste todo el tiempo que todo el mundo tiene que hablar en lenguas, todo el mundo tiene que hablar en lenguas. Bueno, yo eso no lo veo en la Biblia. Capítulo 12, versículo 29, Pablo hace una serie de preguntas retóricas. ¿Sabe lo que es una pregunta retórica? Es una pregunta cuya respuesta sabemos. Entonces Pablo lanza una serie de preguntas retóricas y sabemos la respuesta a todas esas preguntas retóricas. La respuesta a todas esas preguntas retóricas es no, no, no. 12:29, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Procurad pues los dones mejores. Entonces, no todos tienen todos los dones, ni Dios va a dar todos los dones a todos. Tampoco el don de lenguas, pero dice, sin embargo, procúralo, búscalo, insístelo, busca. Y luego Dios, en su soberanía, te va a dar una cosa o te va a dar otra. Amén. ¿Vamos bien? ¿Sí? Vamos con el último punto. El uso correcto de los dones del Espíritu. Hay ciertas precauciones que tenemos que tomar. Como hemos dicho, ante los riesgos, ante las cosas feas que hemos visto con respecto al uso de los dones, la solución no es decir, bueno, no quiero saber nada de esto. La solución es ser cautelosos, tener ciertas prudencias, considerar ciertas cosas. ¿Qué debo considerar en cuanto a los dones para que el uso de los dones, la manifestación de los dones, sea correcto como el Señor quiere y para edificación de la Iglesia? Número 1, dice Lloyd Jones, los dones nunca deben ocupar la centralidad. La centralidad siempre la debe ocupar Cristo. En el momento en el que el centro no es Cristo, es otra cosa, empezamos a meternos en problemas. Jamás hay que colocar los dones en el centro. Por eso Pablo tiene que reprender a la iglesia corintia. Les dice que han sacado las cosas de proporción, que los dones no deben tener la centralidad. En otras palabras, no son el centro de nuestra conversación, predicación o enseñanza. En los grandes periodos de reforma y avivamiento en la iglesia,
cuando en la misma han sucedido cosas extraordinarias y las manifestaciones han sido patentes, los prodigios tampoco han ocupado el centro, sino que lo que han hecho ha sido señalarlo a Él, señalar a Cristo. Se puede llegar a abusar de estas cosas porque la gente olvida el lugar, el propósito, la finalidad de los dones, que no son otros que glorificar a Cristo. Estamos insistiendo en este punto todo el tiempo, ¿verdad? ¿Cuál es la función principal del Espíritu? Glorificar a Cristo. Y cuando el Espíritu se mueve con sus dones, ¿cuál es la función principal? La misma, glorificar a Cristo. Glorificar a Cristo por medio de esos dones. Cuando se mueven los dones con poder en el libro de los Hechos y esta persona es sanada, ¿qué hace Pedro? Enseguida apunta a Cristo. Esto que veis es que Cristo ha sido resucitado y ha derramado este tipo de poder y de sanidades. Número 2, los dones no son para la ostentación, o sea, no son para presumir, sino que son para la edificación. Si busco los dones del Espíritu para presumir de algo, pues mal vamos, ¿verdad? Muy mal vamos. Debemos tener claro que buscamos los dones, ¿para qué? Para edificar a la iglesia. Tiene que haber en nosotros ese ardor, ese fuego, ese deseo de los dones del Espíritu Santo, no para presumir de nada, sino para que la iglesia sea edificada, porque la iglesia debe ser edificada también por medio de los dones. Lo hemos leído antes, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, el que profetiza, edifica la iglesia. Ese tiene que ser nuestro deseo. Por tanto, los dones nunca deberían llevarnos a disputas, divisiones, como era el triste caso de los hermanos en Corinto. El apóstol está enumerando 9 dones distintos, algunos de los cuales son más espectaculares que otros, pero puesto que habían sacado el tema de proporción, los corintios tenían celos unos de otros y aquellos con dones mayores tendían a menospreciar a los demás, de modo que toda la iglesia estaba en un estado de agitación. La situación entera de la iglesia era triste y desafortunada. Entonces, no es para presumir, ni con los dones del Espíritu Santo, ni con ningún otro don, hermano. Ni con ningún otro don, habilidad, talento, como lo quieras llamar, que el Señor te haya dado. ¿Qué dice Pablo? ¿Recuerdas? ¿Qué tienes que no has recibido? ¿Qué tienes? Hermanos, no tenemos nada que no hayamos recibido. Todo lo que tenemos, todo lo hemos recibido gratuitamente del Señor. Así que no hay nada de qué presumir. Los dones que el Señor nos ha dado son para ponerlos a servicio. Para ponerlos a servicio. Hermanos, no son para que se los entreguemos envueltos en un pañuelito cuando el Señor venga. Ahí tienes tu don. Es para negociar con el don, para trabajar con el don, para servir al Señor con el don, con humildad, con sencillez, para la gloria del Señor, sin disputas entre nosotros, sin peleas entre nosotros, sin contiendas entre nosotros. Es para la gloria del Señor. Y si hay un hermano que tiene más y mejores dones que tú, que yo, pues gloria al Señor, que el Señor reciba gloria en ello, hermanos. Pero nunca tiene que ser motivo de peleas. Si cantas muy bien, no te preocupes. Antes o después va a venir alguien que canta mejor. Entonces o lo asumes o tendrás un problema. ¿Sí? Si predicas bien, antes o después vendrá alguien que predica mejor y tendrás un problema. Tendrás un problema. Entonces tenemos que estar contentos, agradecidos con los dones y la medida de gracia que Dios nos ha dado con los dones y servir al Señor con ellos, con gratitud, con alabanza. Y si otro hermano tiene más y mejores dones, gloria al Señor. Gloria al Señor. Tercer punto, los dones deben ejercerse con orden y con disciplina. Capítulo 14, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando reunís?
Cada uno tiene salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación. ¿Te das cuenta que para Pablo esto era algo normal? Vienes y alguien tiene una palabra de ciencia o de revelación o lenguas o interpretación de lenguas, normal. Para Pablo eso era un culto normal. Nos hemos perdido mucho de la normalidad, ¿no? Nos hemos perdido mucho de la normalidad. ¿Cuánto tenemos que orar, hermanos, para que el Señor nos visite con estas cosas? Cuando reunís, pues nada, todo esto con naturalidad, tiene que verse así. Eso sí, todo para edificación, para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, los demás juzguen. Si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, pues calle el primero, porque podéis profetizar todos, pero uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces no nos vamos a meter mucho en detalle, pero vamos a decir algunas cosas. Primero, no se debe hablar en lenguas en culto público si no hay interpretación. ¿Sí? Lo dice Pablo muy claramente. Si hablas en lenguas, no hay interpretación. Si no hay interpretación, calle. ¿Por qué? Porque el don de lenguas es para tu edificación. Si hay interpretación, se convierte como en un don de profecía y edifica la iglesia. Entonces sí, pero si no, calle. Entonces yo como pentecostal, pues lamento y me entristece mucho que a veces los cultos muy pentecostales son un gallinero en todo el mundo hablando en lenguas, todo el mundo hablando en lenguas, todo el mundo hablando en lenguas, y Pablo está diciendo eso no es orden, eso no es orden. Claro, puede haber cierta flexibilidad, ¿no? Igual estamos en una reunión cerrada donde sabemos que no va a entrar nadie de fuera, todos nos conocemos y quizá pueda haber más libertad en un momento dado para estar hablando en lenguas. Pero como norma genérica en el culto público abierto, no se debería hablar en lenguas si no hay interpretación, y Pablo lo dice clarito, 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 clarito. 2, no debe haber tampoco profecía sin número. Pablo dice, bueno, 2, como mucho 3 y ya, ¿no? No es un concurso de profetizar. 2, como mucho 3 y ya está. Es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Porque ahí pues todo el mundo quería profetizar. Y luego el punto en el que me voy a detener, este es extremadamente importante, respecto del orden. Los dones tienen que ser juzgados, tienen que ser juzgados, tienen que ser analizados si es de Dios o no es de Dios. Dice el versículo 29, los profetas hablen 2 o 3 y los demás digan amén. ¿Estáis despiertos? No dice eso, ¿verdad? No, habló el profeta. Habló el profeta. Amén. No. Y los demás juzguen. A ver qué habló el profeta. A ver qué habló. Y los demás juzguen. Y esto es extremadamente importante, y este es el problema mayor sobre todo que tenemos en el mundo pentecostal con las manifestaciones de los dones y demás, que nada se juzga. Nada se juzga. Lloyd Jones habla de 2 grupos dentro de la iglesia evangélica. Aquellos que condenan, que reprueban sin más todo lo que pretende ser una manifestación del Espíritu en un extremo, y aquellos que aceptan sin más todo lo que pretende ser una manifestación. Hay estos 2 grupos. Aquellos que todo lo condenan, no, esto no es del Señor, todo lo condenan, y aquellos que todo lo reciben. Algunos son muy dados, sigue diciendo, al decoro, al orden, al ceremonial, todo muy controlado, ordenadito, de manera que si cualquier cosa diferente sucede, inmediatamente fruncen el ceño y lo desaprueban. Porque queremos una religión decorosa, que jamás nos moleste
a nosotros mismos ni a ninguna otra persona de nuestro entorno. No tiene que haber libertad o espontaneidad alguna del espíritu. Imagínate, perturbar la perfección precisa y mecánica de un buen culto a causa de un derramamiento del espíritu resulta impensable. Ahí está un grupo, ¿verdad? Dispuestos a apagar el espíritu. Cualquier cosa, no. El otro peligro que hay es el opuesto, la aceptación indiscriminada de todo aquello que se presenta. Entonces no es ni lo uno ni lo otro. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículos 19, 20, 21. Primera de Tesalonicenses 5, 19, 20, 21. Dice, espero a que tengáis el texto. Primera de Tesalonicenses 5, 19. Dice, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Pablo se está dirigiendo a los dos grupos que siempre están en una iglesia, siempre. Ahí están a aquellos que reprueban todo, que rechazan todo, que cualquier cosa del espíritu, huyen. Y Pablo dice, no hagas eso, no hagas eso. No menosprecies la profecía, no menosprecies los dones del Espíritu, no te hagas culpable de apagar el Espíritu. Y luego se dirige al otro grupo, pero cuidado, no lo recibas todo de manera indiscriminada, examínalo todo, quédate con lo bueno, rechaza lo malo. Entonces ahí está el equilibrio que tenemos que tener. No podemos rechazar todo, no podemos admitir todo, tenemos que juzgar las cosas. Dice Lloyd Jones que a lo largo de la historia del cristianismo, las personas que se han desviado de la fe cristiana, mayormente, él dice, y era una persona que muy estudiosa de la historia de la Iglesia, él decía, mayormente han sido personas íntegras. Nosotros tenemos en la mente la idea de que las personas que han terminado enseñando herejías eran personas muy perversas y muy esto, muy lo otro, pero mayormente han sido personas íntegras, pero que han sido engañadas por no discernir las cosas. Y en el ámbito del mover del Espíritu Santo también puede ocurrir este tipo de cosas, que con integridad, con sencillez de corazón, lo buscas, lo deseas, pero no disciernes, no juzgas y eres engañado, porque hay no solamente manifestaciones de la carne, peor todavía, hay manifestaciones demoníacas que pueden imitar y falsificar los dones. Entonces esto no es para asustarnos, es para ser prudentes y juzgar las cosas. Lloyd Jones da 5 consejos y termino con estos 5 consejos que da para que no nos perdamos en este deseo de buscar los dones, las manifestaciones del Espíritu, no nos perdamos, no nos desviemos, y da 5 consejos. Dice, no te dejes guiar solamente por las emociones. Cuidado cuando alguien es demasiado emocional. Algunos actúan basándose en lo que sienten. Siento que esto es lo correcto, dicen. No debes apoyarte solo en una determinada sensación interna, porque eso es exactamente lo que el diablo quiere que hagas para engañarte. Y pone un ejemplo muy llamativo, un mover del espíritu que empezó bien, acabó como el Rosario de la Aurora, siglo XIX, 1820, un mover en el que estaba al frente Edward Irving. ¿Habéis oído hablar de Edward Irving? Con este hombre, un hombre íntegro, empezó un mover del espíritu, y su mano derecha, Robert Baxter,
No confundir con Richard Baxter. Robert, es importante la aclaración, ¿verdad? No confundir con Richard Baxter. Robert Baxter. Robert Baxter era un hombre piadoso, un hombre culto, ningún analfabeto, era abogado, un hombre culto, un hombre con la cabeza amueblada, un hombre piadoso. Baxter se convirtió en algo así como el profeta oficial de este movimiento. Pretendía recibir mensajes directos del Espíritu Santo. Repito, hablo de una persona culta, formada, piadosa. Entonces pretendía recibir estos mensajes y en un momento dado pretendía que el Espíritu le estaba indicando que debía abandonar todo, no solamente su trabajo, debía abandonar su familia, debía abandonar a su esposa, debía abandonar sus hijos para predicar el Evangelio, debía dejarlo todo. Eso ya debe ponerte en alerta, ¿verdad? Eso ya debe ponerte en alerta. Ahora, lo interesante es que él afirmaba, porque luego él escribió un libro sobre toda esta experiencia, situación que tuvo. Él afirmaba que en medio de toda esta situación, su amor por Dios y su gozo eran mayores que nunca. Eso es lo que él sentía. Lo que él sentía, que nunca había sentido semejante amor por Dios, semejante gozo, y por eso estaba convencido de que era el Espíritu el que le estaba llevando por esa dirección. Finalmente el Señor tuvo misericordia de él, entendió que estas cosas no se ajustaban a las Escrituras, recuperó su cordura y permaneció el resto de su vida como lo que fue siempre, un hombre santo y piadoso, y pudo escribir sobre esta experiencia. Entonces, cuidado con nuestros sentimientos y emociones. Podemos tener sentimientos, emociones muy buenos, muy bonitos, muy agradables y estar siendo engañados por el diablo. Hay que ser muy cautelosos con esto, sobre todo personas que son muy emocionales. Hay personas que son muy emocionales y tienen este riesgo. Segundo consejo, dice, sospecha de todo mover que abandona la centralidad de la palabra. Sospecha de todo mover que abandona la centralidad de la palabra. Estableceré como una valiosa regla general el que cuando veas aumentar la tendencia a basar cada vez menos una determinada postura en las Escrituras y a pasar menos y menos tiempo en exponerlas y más en lo que se reivindica que son mensajes del Espíritu, cuando veas esto, tienes derecho a estar receloso y ponerte en guardia. Y de nuevo él da el ejemplo de lo que ocurrió en estas reuniones con Irving y Baxter. Poco a poco fueron dejando más y más la palabra a un lado. Los cultos eran simplemente, la gente venía y esperaban que el Espíritu diera una palabra por medio de Baxter habitualmente, y más la palabra fue dejando a un lado. Lo mismo ocurrió con el movimiento cuáquero, cuando Fox, un hombre de Dios, indudablemente que amaba a Dios, que deseaba de Dios, forma lo que llega a ser el movimiento cuáquero. Los cuáqueros, dándole mucha relevancia al mover del Espíritu, poco a poco fueron dejando a un lado la palabra. Y hasta el día de hoy los cuáqueros son un movimiento prácticamente sin doctrina, que no se sabe ni qué creen, ni qué no creen, ni qué dejan de creer. Muchos de ellos aman al Señor, pero es todo un desorden. Tercer consejo que da, dice, no te dejes arrastrar por nadie. No te dejes arrastrar por nadie. Hermanos, hasta la persona más piadosa que más admiramos, en un momento determinado se puede desviar. Cualquier persona en un momento determinado se puede desviar. Entonces honramos a los hermanos piadosos, honramos a los pastores piadosos, a los siervos piadosos, pero no seguimos incondicionalmente a nadie. Solo seguimos incondicionalmente a Cristo, nada más. Y si alguien, por mucho que hemos admirado, de repente empieza a decir o a hacer cosas que... cuidado. Penúltimo consejo. Cualquier cosa disparatada para la razón y el sentido común, cualquier cosa disparatada, debes mirarla con recelo.
El Espíritu Santo no te va a llevar a hacer sandeces, cosas sin sentido, cosas ridículas. No te va a llevar en esa dirección. Y entonces Lloyd Jones da un ejemplo, y él lo da y yo lo comento, y no es para reírse, aunque invitaría a la risa, pero es una cosa tragicómica de lo que puede ocurrir. Él conoció a un ministro del Evangelio, una persona piadosa, que había sido usado mucho por el Señor en el avivamiento de Gales, 1904-1905. Lloyd Jones era galés y había conocido a este ministro, un buen ministro del Evangelio al que el Señor había usado. Pero de repente este hombre vino diciendo que el Espíritu Santo le había hablado, le había dicho que tenía que arrancarse los dientes, tenía que quitarse todos los dientes, porque el Señor le iba a hacer brotar dientes nuevos y eso iba a ser para la gloria del Señor. Entonces el hombre, con toda su buena intención, se hizo quitar todos los dientes. Evidentemente no brotó ningún diente. El hombre quedó en una confusión, en un ridículo espantosos. Entonces, el Espíritu Santo nunca te va a guiar a disparates, a cosas absurdas, a cosas degradantes. Hemos oído ese tipo de cosas, moveres del espíritu que no son del espíritu, de personas que tienen sonidos de animales y ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas ridículas o directamente degradantes nunca pueden ser del Espíritu Santo. Nunca pueden ser del Espíritu Santo. Ahí no está el Espíritu Santo. Ahí hay otro tipo de espíritus moviéndose. Y quinto y último, evidentemente todo debe concordar con la palabra del Señor. Todo debe concordar con la palabra del Señor. Todo lo tenemos que analizar y mirar a la luz de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, yo termino el mensaje y te digo una vez más, busca los dones. Procura los dones. Si crees que los dones son vigentes, hay un mandato de parte del Señor para que busques los dones del Espíritu Santo, para que le pidas, Señor, me gustaría hablar en lenguas, dame el don de lenguas. Señor, me gustaría profetizar, dame el don de profetizar, u otra cosa, que los busques, porque la palabra te invita a que los busques, que busques los dones del Espíritu Santo. Hermanos, la Iglesia necesita que los dones del Espíritu se manifiesten para que la Iglesia sea enriquecida y guardada. Lo necesitamos, hermanos, para edificar la Iglesia. Imagínate, quizá hay un hermano en la Iglesia que está empezando a flirtear, a tontear con alguien que no es su mujer. Está empezando a deslizarse. Y, bueno, nadie sabe nada, nadie ve nada, la mujer no sospecha nada y él se está empezando a deslizar peligrosamente. ¿De qué utilidad puede ser un don de ciencia que se manifiesta y revela ese pecado cuando todavía está a tiempo de intervenir, ¿verdad? Pero cuando no hay nada de este tipo de dones, las personas pueden estar en sus pecados ocultos, más lejos, no les puedes ayudar, hasta que casi no hay solución. ¿Puedes ver? O el don de discernimiento de espíritus. Se te mete una persona muy simpática, muy maja, muy agradable, hablando cosas muy bonitas, pero que quizá es el diablo quien ha traído a esta persona y de repente te desbarata la congregación. Pero hay un discernimiento de espíritus, entonces esto se detecta. Hay hermanos que están sufriendo de enfermedades, de dolencias, y el Señor empieza a manifestar dones de sanidades, y hermanos empiezan a ser sanados, algunos de ellos empiezan a ser sanados. Hermanos, son fundamentales para edificar la Iglesia, para enriquecer la Iglesia. Y yo quiero exhortarte con toda la fuerza con la que yo puedo exhortar y animar, que los busques, que no apagues al Espíritu. Eso sí, que los busquemos con cautela, con orden, juzgando las cosas, juzgando aquello que sí es realmente del Señor, aquello que no es del Señor, juzgándolo, pero que los dones se muevan en medio de la congregación. Amén.